Bueno, bienvenidos, bienvenidas en este especial de la Izquierda Diario Multimedia y como parte de los contenidos que venimos abordando de cara a la crisis que recorre el mundo por el coronavirus. En esta ocasión estamos con dos médicos que trabajan en el Sistema Público de Salud de la provincia de Tucumán. Estamos con Juan José Paz, él es neurólogo, médico en el Hospital Padilla, con Maru Moyano, que ella es médica psiquiatra también en el Hospital Obarrio. Bueno, queremos conversar un poco con ellos para ver cómo se está viviendo esta situación en los hospitales públicos de Tucumán. ¿Cómo estás, Juanjo? Hola, buenas tardes. Bueno, mira, no sé si querés por ahí empezar contándonos un poco tu visión sobre bueno, cómo se empezó a desarrollar esto en su momento. Fue una crisis muy importante en Europa, ahora también hay un foco infeccioso en Estados Unidos. Por ahí, no sé, un poco, seguramente se han abierto muchos debates sobre los sistemas de salud en los distintos países, tanto en las potencias como en países como el nuestro. ¿Qué apreciación tenés vos sobre esas discusiones que están circulando? Bueno, ya lo que es claro y que se ve, que no es solamente una opinión mía, sino que está registrado con datos, es el hecho del desfinanciamiento que hubo de los sistemas públicos de salud en Europa. Las políticas de austeridad fiscal, digamos, aplicadas por el Fondo Monetario en conjunto con la Unión Europea, ha llevado al desfinanciamiento, por ejemplo, en el caso de Italia, el sistema de salud italiano. Eso significó que todo un recorte de 14.000 millones de euros hacia la salud, y eso impactó una vez que apareció la pandemia, una vez que apareció el virus en Italia, al margen de que se trate de un virus que es nuevo, no hay una vacuna y no hay un tratamiento específico contra el virus. Con respecto a España sucede algo muy similar también. Los españoles también tuvieron políticas de austeridad fiscal con recortes en la salud y en la educación. En el caso de Estados Unidos, el sistema norteamericano tiene una particularidad donde la accesibilidad es casi es muy restringida sobre todo a las personas que trabajan, que tienen un seguro social, que pueden pagar una obra social, por así decirlo, un seguro privado. Entonces, por lo tanto, lo que ha demostrado Estados Unidos es que su sistema de liberalismo norteamericano, el sistema de liberalismo en la salud, ha llevado, digamos, a la muerte de miles de personas. Hoy en Estados Unidos hay cerca de 800.000 personas infectadas, lo cual con muchísimos muertos, y no sé si han visto en la televisión, pero se ven las fosas comunes con los cuerpos de los pacientes que fallecen. Incluso la población latina y la población afroamericana son más afectados porque son las poblaciones pobres. ¿Qué apreciación te merecen las medidas que está tomando acá el gobierno nacional y particularmente en Tucumán, ¿no? Donde vemos que la ministra Chala y Mansur tienen un discurso muy tranquilizador y permanentemente dicen que están garantizadas las condiciones para enfrentar esta pandemia? ¿Vos qué opinas al respecto? Yo creo que lo que se está viendo con los informes diarios que realiza el Ministerio es que el centro de la estrategia sanitaria han sido el aislamiento social, social y preventivo, con la cuarentena de los pacientes sospechosos. Segundo, el intento de ampliar la capacidad digamos, de atención o de dar respuesta, tratando de buscar respiradores, de comprar respiradores, etc. Intentó aumentar la cantidad de test, pero eso todavía está en discusión. Y algo que tienen, que es la comunicación de los casos y de los eventos, que es lo que nosotros vemos todos los días, que van contando y nos vienen diciendo, bueno, hoy hay tantos infectados, ha fallecido tanto, la característica de cada paciente, etc. Con respecto a eso, o sea, creo que ahí hay que ponerse a pensar, ¿no? como estrategia, si el aislamiento social, una estrategia bastante efectiva, ¿no? para sacarle el rédito a eso, sino una estrategia que funcionó muy bien en la época de la peste negra, estamos hablando de la época medieval, donde hoy en pleno siglo XXI realmente nos tiene que ponernos a pensar qué es lo que está pasando, por qué con tanto desarrollo de la tecnología, con tanto desarrollo de la ciencia, por qué sigue siendo el aislamiento social la principal estrategia para evitar que el virus se disemine. El gobierno no evaluó los aspectos
quizás sociales que hacen de que una persona necesite sí o sí a trabajar. En el caso de Tucumán, por ejemplo, sabemos que tenemos un elevado índice de trabajo informal, son el 46% de los trabajadores están en negro, entonces no pueden tener licencia, no pueden trabajar desde sus casas, tienen que salir a trabajar y a traer el pan para su familia. Y se contempló eso, se evaluó eso. Bueno, en ese mismo sentido creo que de una forma un poco más cruda es lo que ha demostrado el gobierno provincial cuando plantea, porque lo había escuchado a la entrevista que le hacen a la ministra en la Gaceta, que plantea que es importante cómo nosotros vamos a cuidarnos, es decir, que la responsabilidad de que el virus cause estragos en la población es nuestra, digamos. Es como que está sujeto al grado de percepción del riesgo que puede generar una persona si no se lava bien las manos, de una persona si sale a la calle, si no usa un barbijo, etc. Entonces es como si fuera que no existiera un sistema sanitario y una necesidad política de reorientar los recursos para que las personas en situaciones más vulnerables, para las personas con mayor riesgo, evitar que se infecten. O sea, que bueno, el claro ejemplo es lo que pasó en los bancos, cuando convocaron al conglomerado del jubilado. Sí, básicamente intentan conducir la responsabilidad hacia los individuos y desligarse un poco también desde el propio sistema provincial de salud de todas las medidas que incluso, ahora estamos hablando del COVID en particular, pero fíjate que la epidemia del dengue también hay profundas responsabilidades estructurales. El propio diputado Yedlin en su momento acusaba a la gestión del macrismo, ahora la ministra de Salud acusa a los propios ciudadanos, digamos, de las consecuencias que está teniendo la propagación del COVID y del dengue. Me parece que ahí hay por lo menos muchas organizaciones sociales que vienen planteando exigencias claras hacia el Estado, del desmalezamiento, del saneamiento de los canales, de fumigaciones serias, digamos, que vayan conducidas hacia los focos que no son solamente exteriores, sino también dentro de las casas. O sea, hay muchas demandas y medidas que se vienen exigiendo desde hace mucho tiempo, que me parece que evidencian también un poco esto que vos decías, ¿no? De la responsabilidad que hay dentro del propio Estado en las medidas que no está tomando y donde se evidencia también de que es insuficiente el aislamiento como medida unilateral. Sí, así, tal cual. En el caso, por ejemplo, del dengue, tenemos 95 veces más casos de lo que tuvimos en todo el año pasado, en 3 meses que vamos este año. Y yo por primera vez veo en los hospitales camas con tules para proteger a los pacientes de los mosquitos que no sigan reinfectando los mosquitos. Sí, no, digo, las dudas sobre si no son acaso muchos, si no hay un subregistro de los casos que efectivamente claro, hay. Sospechosos hay muchísimos más, casos claro. Sospechosos que ya clínicamente hay muchísimos más, pero confirmados. También queríamos hablar con vos, Maru, particularmente sobre la situación alrededor de la salud mental, del Hospital Obarrio y en general sobre ese sector. ¿Qué opinión te merece las medidas que se están tomando o no, en particular con los pacientes que acuden a estos centros de atención de salud mental? La salud mental básicamente es un área que viene como muy golpeada, ya viene en crisis desde hace mucho tiempo, entonces esta crisis lo único que hace es reagudizar los problemas que ya existían desde antes, ¿no? Si bien en el 2010 se avanzó un poco en materia de lo legal, porque salió la ley 26657 de salud mental y adicciones, donde prevé que el tratamiento de todo padecimiento mental debe ser abordado sobre todo con estrategias en lo social y no tanto la intervención farmacológica, o también regulando las internaciones, ¿sí? Que es un gran problema en la salud mental. Todo el discurso de la ley está muy lejos de ser cumplido o de pensarse en que va a haber un cumplimiento de su reglamentación que salió 3 años después. Y esto se debe no solo no es una cuestión de los profesionales que no quieren cambiar el paradigma, sino que no hay un financiamiento, digamos que es el financiamiento necesario para poner a funcionar los dispositivos intermedios al encierro. Esta crisis hace que se siga por la misma vía de que el presupuesto de salud mental, que ya es bajo, que es aproximadamente el 3% del presupuesto total de salud pública, se utiliza el 80% de ese presupuesto en medicamentos, nada más. Y eso hace que quede todo lo demás relegado a la escasez de recursos humanos, muchos profesionales que están haciendo reemplazos, están precarizados desde hace muchos años, y actualmente en la pandemia no somos considerados como personal esencial. Entonces se ha recortado el presupuesto para continuar
con esos reemplazos, por ejemplo. Entonces se ha perdido personal. Por otro lado, como siguiendo la misma línea de que no somos personal esencial, no estamos contando con los equipos de protección personal, por lo tanto la atención se ha visto restringida y eso hace que los pacientes no puedan acceder a sus tratamientos ambulatorios como corresponde. Entonces sí se empieza a ver efectos del aislamiento y la cuarentena en la clínica de los pacientes que están presentando insomnio, problemas conductuales, al estar encerrados, confinados, digamos, en su familia, sobre todo en niños y adolescentes con patologías graves. Y la falta de equipo de protección personal es un tema gravísimo porque hace que los profesionales estemos trabajando con una sensación de incertidumbre, de descuido, de que no se valora el trabajo que hacemos, ¿no? Y no hay una estrategia del gobierno clara que nos incluya como un sector esencial en la atención de salud pública. No sé si ustedes por ahí también desde la agrupación nos pueden contar un poco el relevo que vienen haciendo y la situación que se está viviendo en algunos hospitales del interior y en los principales hospitales de la ciudad sobre esta situación en particular de la escasez de elementos de protección personal. Sí, tenemos acceso, digamos, a la opinión y a las denuncias que están haciendo los profesionales de la salud, de salud pública sobre todo, desde la página de Facebook de la agrupación Salud desde las Bases, en donde estamos recibiendo los relatos y los reclamos de diferentes sectores, trabajadores de los servicios tercerizados de limpieza, de FAMAYA, que es conocida la situación de ellos, han sido despedidos después de estar solicitando los equipos de protección personal, también de los sectores de la atención primaria de la salud, o sea, CAPS, SICS, donde tampoco hay la cantidad de equipo de protección personal necesario para la atención, y también las condiciones de limpieza de los lugares de atención tampoco son las óptimas, ¿no? Y un poco para ir cerrando, si nos pueden contar cómo es que se vienen organizando ustedes en los hospitales donde están y qué iniciativas vienen planteando. Bueno, nosotros hemos venido intentando trabajar desde, organizarnos con los compañeros, trabajadores de todos los sectores, no solo los médicos, sino de los lugares donde estamos, para la formación de comisiones de seguridad e higiene que puedan hacer de organismo intermedio, ¿no?, para el control de que los insumos para los equipos de protección personal sean de calidad y estén presentes en los lugares, sobre todo para que se tengan en cuenta también las licencias de los compañeros con factores de riesgo que tienen que dejar de trabajar en estos momentos. En ese sentido, esa es la organización que estamos tratando de impulsar, y también pidiendo a los gremios, a CITAS, ATSA, SUMAR, que puedan también apoyar estas iniciativas del conjunto de los trabajadores de la salud. Creo que es clave esto, ¿no? La necesidad de que los sindicatos impulsen esto, porque hay que tener en cuenta de que en todos los hospitales es como que nos dividieron, por así decirlo. Entonces hay un departamento que es de enfermería, un departamento de médicos, los camilleros por otro lado, la gente de limpieza por otro lado, y la verdad que todos estamos expuestos al mismo riesgo, todos estamos expuestos al mismo peligro. Entonces lo que tienen que hacer los sindicatos es tomar estas iniciativas y empezar a impulsar también estos comités de seguridad y higiene en todos los hospitales, porque la verdad que es ahora donde surge toda la solidaridad entre los trabajadores, es ahora donde cuando llegas, tu compañero de laburo te dice, te falta barbijo, busquemos un barbijo acá, busquemos. Entonces esa solidaridad se ve, y eso hay que organizarlo. Hay que organizarlo porque nadie tiene miedo en trabajar con los pacientes con coronavirus, sino queremos que estén todos los elementos garantizados para poder hacerlo. Bueno, y además opinamos de que el problema de la pandemia, que no solamente es el coronavirus, sino también es el dengue, tenemos que dar una respuesta en el conjunto de los trabajadores tucumanos, porque si bien los que estamos viendo y tratando a los pacientes enfermos somos los trabajadores de la salud, hay que tener en cuenta también todos los trabajadores que están en las fábricas, que están en los barrios. Ahora, por ejemplo, nosotros queremos impulsar tenemos la iniciativa de publicar una carta abierta a los trabajadores textiles, porque creemos de que la industria textil debe ser reorganizada y puede fabricar elementos de protección personal, y no solamente para los trabajadores de la salud, sino para
la población, para las personas que lo necesiten. Y ahora justamente están cerradas, además. Claro, exacto, que están cerradas y que no podemos cerrar algo que puede ser útil para la sociedad. Lo mismo con la industria sucroalcoholera, digamos, que podríamos organizarnos y redistribuir la cantidad de alcohol en gel que hay, o la cantidad de alcohol, perdón, para producir el alcohol en gel, y garantizar a las personas que no tienen los elementos adecuados de higiene, garantizarle alcohol, para que puedan tener una correcta higiene de las manos, etc. Creo que una respuesta tenemos que tenerla es el conjunto de la clase trabajadora tucumana, porque simplemente una respuesta desde los trabajadores no es suficiente tampoco. Entonces esto es una pandemia que está afectando a toda la población y se está introduciendo en todos los rincones de la población. Entonces, por lo tanto, toda la población tenemos que dar una respuesta organizada.